Hablemos sobre macronutrientes. En este video te voy a dar una explicación breve, simple, sencilla para que tengas un bagaje, es decir, un conocimiento de base sobre esta información tan valiosa y puedas entender otros videos que vamos a estar haciendo en este canal o, por qué no, también videos de otros canales. Vamos a estar hablando de qué son las proteínas, qué son los carbohidratos, qué son las grasas. Ya te lo dije, nos vamos a estar enfocando en tres cosas. Uno, qué son como tal, qué los componen. Dos, para qué sirven. Y tres, en qué alimentos puedes encontrar principalmente estos macronutrientes. Al final del video también te voy a dar un pequeño regalito. Entonces quédate para que puedas estar viendo cómo vas a acceder a ese regalo. Así que, sin más que decir, vamos a empezar. Para poder entender qué son las proteínas, grasas, carbohidratos, hay que irnos todavía un poquito más atrás y entender que nuestro cuerpo se está regenerando, reconstruyendo todo el tiempo. Es decir, estás cambiando de piel, estás regenerando tus órganos internos, están creciendo tus músculos. Todo tu cuerpo está cambiando a cada día, a cada momento. Y el cuerpo utiliza materiales para crear tus nuevos tejidos, tus nuevos huesos, tu nueva piel, todo lo utiliza a partir de la alimentación. En ese sentido, sí aplica ese dicho de que eres lo que comes. Dependiendo la calidad de tu alimentación, va a ser la calidad de tu nuevo cuerpo que estás creando día a día. Así que este es un tema muy importante. Ahora, para entender sobre eso hay que dividir a la alimentación en dos puntos básicos. El punto de energía, porque cada comida tiene energía, y también en el punto de nutrición, porque cada alimento tiene nutrición. Veamos, por ejemplo, una manzana. Una manzana tiene X cantidad de energía, le llamamos kilocalorías. Entonces, la manzana tiene determinadas cantidades de kilocalorías. Y a la vez, la manzana tiene ciertos nutrientes, es decir, ciertos gramos de proteína, cierto gramo de carbohidratos, cierto gramo de grasa. Entonces, estos dos puntos son los puntos en los cuales vamos a estar midiendo la comida. Hoy por hoy en este video nos vamos a estar enfocando a la parte de los nutrientes. Y los nutrientes de cada alimento se dividen en dos grupos, ¿sí? Porque en los micronutrientes y en los macronutrientes. Vamos a estar hablando de los micro para que podamos entender los macro. Los micronutrientes son las vitaminas, los minerales, ciertas cositas que necesitamos en menor cantidad. Ojo, no lo confundas, no es de que son menos importantes, no son menos importantes, son muy importantes los micronutrientes, sin embargo nuestro cuerpo necesita menos dosis de eso para poder estar funcionando. Por el lado contrario, los macronutrientes, como su nombre lo dice, macro, necesitamos mayor cantidad de estos para poder estar subsistiendo, sobreviviendo. Dentro de los macronutrientes son tres principales, que son, ahora sí, las proteínas, las grasas y los carbohidratos. Ahora ya puedes entender la importancia de lo que vamos a estar hablando. Esto que vamos a estar hablando son los principales nutrientes que tienes que darle a tu cuerpo día a día. Ahora sí, pasemos con cada uno de los macronutrientes. Y vamos a empezar hablando de la proteína. Este probablemente es el macronutriente más popular de todos. Y no es de sorprenderse, ya que tiene muchísimas funciones. Tanto así que mucha gente cree que es el principal. Pero bueno, cada macronutriente tiene funciones distintas, así que no podemos decir que uno es más importante que otro. Te voy a compartir las funciones entonces de la proteína y después vamos a estar hablando de en qué alimentos puedes encontrarla principalmente. Entonces, dentro de las funciones de la proteína, lo más importante, diría yo, es la creación de células, de la estructura de la célula. ¿A qué me refiero con esto? Podemos estar clasificando las células que se crea o el tejido que se crea a partir de la proteína en dos grupos. Hay proteínas que funcionan para contraer, para contracción muscular. Piénsalo, y está un poquito raro que algunas de las células de nuestro cuerpo sean capaces de contraerse. Está raro, es una función muy interesante de nuestro cuerpo. Esa contracción, o sea, imagínate que tu oreja de repente se hiciera chiquita, sería impresionante, ¿no? Pues eso sucede en los músculos y sucede gracias a ciertas proteínas. De forma concreta, es la actina y la miosina. Luego te hablaré de eso si quieres, o de hecho si ves en mi video de cómo ganar masa muscular, ahí te explico un poquito de estas proteínas. Hay más, también está la titina y están otras proteínas, pero las principales es la actina y la miosina. Ahora,
Las proteínas también se encargan de estar creando el tejido estructural. Si tú has escuchado hablar del colágeno, sabrás que hay gente que se compra cosas de colágeno para la piel porque creen que eso les va a ayudar a que se restire. Pues bueno, tu cuerpo produce esa proteína a partir de lo que comes. Es decir, tú de forma natural produces colágeno. También produces elastina, que es algo que le da un poquito más de flexibilidad a la piel, y muchas otras cosas. De hecho, como ya te dije el ejemplo de la oreja, tú tócala. Y si te fijas, es como curiosa, es como que es flexible. Tú la puedes doblar, pero regresa a la forma natural. Esta oreja está hecha a partir de cartílago que se crea a partir de proteína. En conclusión, la proteína te ayuda a crear el tejido de tu cuerpo, tu piel, tu cartílago, tus músculos, etc. Esa es una de sus principales funciones, pero no es la única. Para decirte otras dos funciones importantes de la proteína es de que te ayuda a crear hormonas. Algunas proteínas funcionan como hormonas. ¿Y qué son las hormonas? Las hormonas son básicamente los mensajeros del cuerpo. Un organito de tu cuerpo libera una hormona y esa hormona viaja por tu cuerpo hacia un órgano que se le llama órgano diana o órgano objetivo. Y ese órgano, o sea, que puede ser varios, puede ser tus riñones, puede ser tu hígado, puede ser cualquier órgano, ¿no? Y una vez que la hormona llega a ese órgano en específico, activa ese órgano. Si, por ejemplo, la hormona llega a tus glándulas suprarrenales, que son las glándulas que tenemos arriba de los riñones, hace que libere sus sustancias, hace que, sí, simplemente se activen. Entonces, las hormonas son mensajeros del cuerpo. Pero esas no son todas las funciones de la proteína. También algunas proteínas funcionan como enzimas. ¿Las enzimas qué son? Las enzimas básicamente son como el honguito o la estrellita en Mario Kart, que tú sabes que si tocas la estrellita, ¡pum! O sea, te da como un rush de energía muy cañón. Lo mismo son las enzimas. Las enzimas aceleran los procesos metabólicos de nuestro cuerpo. ¿A qué me refiero con eso? Si tú, por ejemplo, te hubieras tardado 20 horas en crear energía a partir de la grasa, si llega una enzima, ¡pum!, se acelera todo eso y tarda solo 2 minutos o menos. Y las enzimas entonces son importantísimas para que tu metabolismo sea alto, por decirlo así. O sea, son necesarias para muchos procesos del cuerpo, entre otras funciones. O sea, estoy tratando de hacerlo lo más simple que pueda, pero como puedes ver, la proteína funciona para muchas más cosas que simplemente aumentar de masa muscular. Ahora, algo es importante. Las proteínas como tal están compuestas de muchos ladrillitos que se llaman aminoácidos. Y lo que nuestro cuerpo necesita como tal son los aminoácidos. Porque lo que hace el cuerpo es, cuando tú consumes proteína, rompe la proteína en todos sus aminoácidos y decide, ay, este me sirve para crear la piel, este me sirve para el músculo, este me sirve para tal enzima. Y así es como funciona. De estos aminoácidos hay algunos que tu cuerpo produce por sí mismos y hay otros que a fuerzas necesitamos consumir porque no somos capaces de producir por nosotros mismos. A estos aminoácidos que no somos capaces de producir por nosotros mismos se llaman esenciales. Son esenciales porque necesitas comerlos sí o sí para poder tenerlos. Entonces, eso te lo dejo como para un poquito de información. En otro video donde te hablé a fondo sobre proteína, hablaremos de esos aminoácidos esenciales, de los no esenciales. Por ahora eso es espero dejarte una chispita de curiosidad para que investigues un poquito sobre eso. Finalmente, ¿dónde podemos estar encontrando la proteína para consumir? Aquí te quiero decir algo. Mucha gente dice que tal alimento es grasa, tal alimento es carbohidrato, tal alimento es proteína. Y la realidad es de que cuando estamos hablando de alimentos naturales, es decir, no procesados, son una combinación de todos. O sea, solo que sí hay alimentos que tienen mayor concentración de uno de los 3 macronutrientes comparados con los otros. Te doy un ejemplo. Si estamos hablando de carne, la carne principalmente tiene una alta concentración de proteína y una moderada o alta, depende de qué tipo de carne estés consumiendo, una concentración moderada de grasa y casi nulos carbohidratos. Entonces podemos decir que la carne es principalmente proteína. Ahora, si nosotros ponemos el ejemplo de los frijoles, mucha gente cree que los frijoles son proteína pura y dura, pero no. Los frijoles tienen de hecho una alta concentración de carbohidratos, como puedes ver, y también tienen una moderada concentración de proteína y de grasas. Aquí está la información nutricional para que la veas. Así que, si te fijas, los alimentos naturales no son todólogos, o sea, solo tienen altas concentraciones de uno u otro.
Así que, en resumen, ¿qué alimentos tienen altas concentraciones de proteína? Pues bueno, de cajón, cada tipo de carne. Ya sea pollo, ya sea res, ya sea pavo o pescado, tienen normalmente una muy alta concentración de proteína comparada con grasita u otros nutrientes. Depende también del tipo de corte, obviamente. Los huevos también son una buena fuente de proteína. Sin embargo, si los estás consumiendo enteros, también tienen una alta concentración de grasa. Te doy un ejemplo. Un huevo en promedio tiene entre 6 o 7 gramos de proteína, pero también tiene entre 4 o 5 hasta 6 gramos de grasa, dependiendo del huevito. Entonces, si te fijas, casi que podríamos decir que tiene la misma cantidad de proteína que tiene de grasa. La grasa está principalmente en la yema, así que si solo consumes la clara de huevo, estás consumiendo la pura proteína y está cool si tú lo que quieres es solo proteína. En el regalo que te voy a dar al final vas a poder ver algunos otros alimentos que están concentrados en proteína. Así que no me voy a detener mucho en esto y vamos a pasarnos al siguiente macronutriente. Ahora vamos a hablar sobre la grasa. La grasa es un macronutriente al que mucha gente le tiene miedo. Sin embargo, es muy importante, es esencial. Así como te platiqué que en la proteína tenemos grasas esenciales, bueno, en la proteína tenemos aminoácidos esenciales y aminoácidos no esenciales. En la grasa también tenemos ácidos grasos esenciales, es decir, que nuestro cuerpo no produce y necesitamos consumir a partir de la dieta. Ahora, ¿cuáles son las funciones de la grasa? Vamos a empezar con lo más importante. La grasa, entre sus principales funciones son la creación de ciertas hormonas. Ya te hablé de las hormonas. Pues bueno, seguramente te suena la hormona testosterona. La hormona testosterona te ayuda a tener mayor energía, recuperarte más rápido, mejora tu líbido, es decir, mejora tu desempeño sexual. Si tú quieres tener un buen desempeño sexual, tienes que estar revisando tus niveles de testosterona. También te ayuda a aumentar tu masa muscular y muchas cosas que realmente son deseadas en deportes, en desempeño. Inclusive si eres mujer, también tienes ciertos niveles de testosterona. Ahora, en mujeres, qué bueno que sale ese tema, la grasita es muy importante porque ustedes manejan un perfil más alto de hormonas, es decir, tienen, por ejemplo, mayores cantidades de estrógenos, que es una hormona que tiene mayores concentraciones, como ya lo dijimos en mujeres. Los hombres también las tenemos, pero en menores concentraciones. Y los estrógenos, por ejemplo, les ayudan a evitar el exceso de inflamación, te ayuda a proteger tus músculos. Se ha visto que mujeres que tienen muy bajo porcentaje de grasa corporal y no están produciendo tantas hormonas, tienden a lesionarse más que las mujeres que tienen un buen perfil hormonal y de grasas. Entonces, las grasas son importantísimas para las mujeres, de hecho más que para los hombres, las mujeres las necesitan. No es de sorprenderse que las mujeres tienen aproximadamente 10% más de grasa que los hombres por todas las funciones que llevan. Pero bueno, eso es un tema que si quieres luego hablamos de forma específica de cómo influye la grasita en las mujeres. El punto aquí que te quiero mencionar es de que la grasa te ayuda muchísimo para tener un buen perfil hormonal, que tú lo sabes, si tienes una buena testosterona puede inclusive ayudarte a bajar de peso. Así que te conviene consumir grasa. Entonces, por ejemplo, también la calidad de tu piel, la calidad de tu cabello, son otras de las funciones de la grasa. También, por ejemplo, la grasa es palatable, es decir, sabe muy bien, le da sabor a los alimentos. Entonces, esa es una navaja de doble filo. La puedes utilizar a tu favor o también puede dar en contra, depende de cómo lo uses. Esas son las principales funciones de la grasa y también el mencionar que da mucha energía. Por ponerte un ejemplo, ya te he platicado que la energía de los alimentos la llamamos como kilocalorías. Un gramo de grasa tiene 9 kilocalorías, mientras que un gramo de proteína o de carbohidratos tiene solo 4. Entonces la grasa tiene más del doble de energía que los carbohidratos y la proteína. Eso puede ser bueno, pero también puede ser malo. Si nos pasamos del consumo de grasa, pues bueno, vamos a estar consumiendo mucha energía innecesaria. Que si tú lo que quieres es aumentar de masa muscular, puede ser una buena herramienta, pero si tú lo que quieres es bajar de peso, puede que no sea del todo una buena herramienta. Ahora, ¿de dónde obtenemos grasa? La grasa la vamos a estar obteniendo principalmente de aceites, de semillas, por ejemplo, la nuez, las almendras, las nueces de la India y demás. También la puedes estar obteniendo del aguacate. La podemos estar obteniendo de pescados,
y mariscos, que los pescados son una muy buena fuente de grasita, porque te acuerdas que te dije que hay una grasa esencial que forzosamente tenemos que consumir de la dieta. Pues bueno, unos ácidos grasos omega 3 se encuentran principalmente y casi exclusivamente en pescados, porque los puedes encontrar, por ejemplo, en aguacatito o en algunas otras semillas, pero la concentración es muy pequeña comparada con las concentraciones que tienen los pescados. Tanto así que lo que se recomienda para tener un buen consumo de omega 3 es que estés consumiendo 700 gramos de pescado, principalmente de pescado con grasita como el salmón, a la semana. Con eso puedes asegurarte que estás consumiendo suficiente omega 3 y bueno, una opción secundaria es suplementarte con omega 3, porque si no comes estas cantidades de pescado, difícilmente vas a estarlo obteniendo de tu plan de alimentación. Y como ya sabes, esto es importante para tu piel, para tu cabello, para tus hormonas, así que asegúrate de estar consumiendo suficiente omega 3. Entonces, te resumo, alimentos donde los puedes encontrar: aguacate, semillas, pescado, la yema del huevo, por ejemplo, y aceites principalmente. Ahora vamos a pasar con otro macronutriente, este es muy polémico también, que son los carbohidratos. Ok, los carbohidratos también recientemente han sido muy satanizados porque dicen que te hacen daño, que no los necesitas, y la realidad es de que es el único macronutriente que no es esencial para nosotros. Es decir, nosotros podemos estar produciendo la glucosa a partir de la grasa o de la proteína por un proceso que se llama gluconeogénesis. Luego te hablaré de eso. Entonces, no necesariamente ocupamos consumir carbohidratos, pero, antes de que decidas botarlos de tu dieta, la verdad es de que ayudan bastante, en especial si tú eres deportista. Si a ti lo que te importa es tener un alto rendimiento o si tú entrenas 2 veces al día o haces cross training, es importante que estés teniendo una buena fuente de energía y los carbohidratos ayudan mucho a recuperarte entre sesiones de entrenamiento. Entonces, podríamos decir que las funciones de los carbohidratos son principalmente el aporte de energía para desempeño deportivo. Esas podríamos decir que es de las principales funciones. Te ayudan también, contribuyen bastante en la ganancia de masa muscular, al activar, por ejemplo, insulina y algunos otros factores de crecimiento. Y pues bueno, esa podría ser, de hecho, las principales funciones de los carbohidratos: energía, recuperación y rendimiento deportivo. Ahora, los carbohidratos los podremos estar dividiendo en simples y complejos. O sea, para dar así como una definición más sencilla. Los carbohidratos simples son estos que normalmente tienen solo 2 moleculitas de azúcar simple unidas. Puede ser, por ejemplo, puede ser el azúcar de mesa, el azúcar refinada, la miel, por ejemplo, o el azúcar de la leche, la lactosa y demás. Este tipo de azúcares simples, tu cuerpo los absorbe rápido. Para explicártelo de una forma más simple, te voy a dejar una imagen de cómo es un carbohidrato. Y como puedes ver, son moléculas que están compuestas principalmente de carbono, hidrógeno y oxígeno. Ahora, una molécula simple, un carbohidrato simple, se ve algo así. Un carbohidrato complejo se ve algo así. Si te fijas, tienen más conexiones, o sea, tienen más carbonos y son más complejos, ¿sí? Entonces, cuando tú lo consumes, tú recuerda que todo lo que comes, tu cuerpo lo destruye para poder estar teniendo las mínimas unidades que él va a estar utilizando para construir lo que él necesita. Entonces, un carbohidrato simple, si te fijas, es fácil de romper. O sea, es mucho más fácil que un polisacárido, poli de muchos, o un carbohidrato complejo. Entonces, ¿por qué esto es importante? Por 2 razones. La primera, si tú crees, o sea, hay que entender que el azúcar simple y el azúcar complejo es lo mismo. O sea, carbohidratos simples y carbohidratos complejos en esencia son lo mismo, pero tienen una gran diferencia, que es el procesamiento. Entonces son lo mismo, pero se procesan diferente. Si tú, por ejemplo, estás consumiendo 100 gramos de carbohidratos de dulces, es muy fácil. O sea, de azúcar refinado es muy fácil. Tú puedes estarte comiendo un puño de dulces y con eso ya tienes esos gramos. Si tú te comes 100 gramitos de azúcar, pues ya tienes ahí los 100 gramos de carbohidratos. Pero si tú, por ejemplo, quieres estar consumiendo 100 gramos de carbohidratos a partir de verduras, tendrías que estar consumiendo una cantidad brutal, de verdad, kilos de verduras para poder estar llegando a esos 100 gramos. Esto es debido a que las verduras, por ejemplo, tienen más fibra, tienen más agua, tienen más cosas a partir de los carbohidratos.
Todo esto es para decirte que entonces, si dividimos a los carbohidratos en simples y complejos, podremos estar diciendo que los simples son los refinados, azúcares, productos procesados y demás. Y los complejos son, por ejemplo, verduras, papa, tubérculos, que normalmente son más complejos. O inclusive podemos estar hablando de arroz y pasta como carbohidratos más complejos. Ahora, ya te dije de hecho dónde los puedes encontrar. Si tú, por ejemplo, estás consumiendo una fruta, tienes principalmente, pues sí, azúcares, fructosa, un poquito de azúcares más simples, pero bueno, tienes también la parte de la fibra si te la estás comiendo la fruta entera y no solo el jugo. Si comes el jugo es azúcar simple. Si comes la fruta entera también tienes fibra, entonces es un poquito más complejo. Las verduras son un ejemplo de un carbohidrato complejo, ya que normalmente son bajas en calorías y tienen baja cantidad de carbohidratos en sí mismo. Si bien predominan los carbohidratos en ellas, son una baja concentración. Por eso las verduras son la comida por excelencia que se elige cuando alguien quiere bajar de peso. Además de que tienen una alta concentración de micronutrientes, que tú ya sabes al principio del video, te hablé de los micronutrientes, pero bueno, eso si quieres lo hablamos a fondo también aparte. Otros ejemplos de carbohidratos complejos pueden ser, ya te lo dije, los tubérculos como la papa, el camote, la zanahoria, por ejemplo, tiene una buena cantidad de carbohidratos. Los que tienen más cantidad de carbohidratos son por ejemplo, arroz, pasta, inclusive harinas, pero bueno, las harinas también están muy refinadas. Ahora, a lo que quiero llegar con esto es de que no es que sean malos los simples y que sean buenos los complejos. Lo que pasa es que los simples te van a dar menor saciedad. Es decir, tú puedes comer 50 gramos de carbohidratos simples y no vas a sentirte satisfecho. O sea, va a ser como de quieres más. Normalmente, de hecho, te despierta la sensación de más hambre. En cambio, los complejos, si tú consumes 100 gramos o 50 gramos de carbohidratos complejos a partir de, por ejemplo, espinacas y champiñones, vas a tener un muy buen plato y vas a quedar muy satisfecho porque es bastante abundante. Entonces, te sugiero que dependiendo de tus objetivos, elijas qué tipo de carbohidratos van alineados con lo que tú quieres. Entonces, hagamos un resumen práctico. Estábamos hablando de que los alimentos los vamos a estar dividiendo en su contenido de energía, sus kilocalorías, y su contenido de nutrientes, macro y micronutrientes. En el video de hoy no vamos a hablar de los micronutrientes, nos enfocamos en los macronutrientes, que son 3: proteína, grasa, carbohidratos. Ya vimos algunas de las funciones de estos y ya vimos también dónde los puedes estar obteniendo. Te hice un documento, un mini ebook que puedes estar descargando. Aquí abajo te voy a poner el link en la descripción para que descargues ese ebook y ahí puedes tener un poquito más de información sobre tips básicos de alimentación. Ahí te hablo de los macronutrientes, te hablo también de los micronutrientes, te hablo por ejemplo también de los AGEs y algunas otras cosas que mucha gente no conoce. Entonces te recomiendo que lo descargues y lo leas. Si te lo avientas, o sea, está chiquito, te lo puedes echar en un día y vas a tener muy buena base sobre cuál puedes estar viendo y entendiendo más a fondo sobre nutrición. Este es un video sencillo, explicativo. Después vamos a estar hablando de videos específicos, hablando de cada uno de los macronutrientes más a fondo. Es decir, vamos a estar hablando de cuántos necesitas al día, cómo calcularlo y cositas más a fondo. Entonces, por ahora te comparto esto y como ya sabes, me interesa mucho saber qué dudas tienes sobre temas de alimentación, de bienestar, de ejercicio, porque bueno, la intención es poder estar compartiendo de esto. Entonces, hazme saber en los comentarios si tienes dudas sobre esto. Aquí tu amigo Alex Silva compartiéndote de nuevo desde Fitness Consciente. Nos vemos en el siguiente video. Bye.